Volvemos con Impacto Sostenible TV, la voz de la gente, la voz del ambiente. Este es un programa de la República Argentina de contenido 100 y absolutamente ambiental. Contacto directo con la gente, y cuando hablamos de contacto directo con la gente, hablamos de quien tenemos ya nuevamente en nuestros estudios. No está en streaming, está acá en los estudios de América Tucumán. Hablamos del doctor Gustavo Gómez. Realmente, además, aprovechando que está acá, déjeme agradecerle, doctor, por todo este año. La verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros. Sé que está constantemente viajando y de una u otra forma todos generamos conciencia ambiental a través de su palabra y a través de lo que venimos trabajando. ¿Cómo está, doctor? Gracias por este espacio. Siempre digo, Impacto Sostenible es un programa de televisión netamente de protección al ambiente y no es habitual encontrarlo con la periodicidad que hay en Tucumán. He viajado por el mundo completo y no encuentro programas de estas características, ¿no? Así que me parece que el reconocimiento que les dio la legislatura los otros días, sé que algunos faltamos, yo entre ellos, ¿no? Somos varios. La verdad es que me parece absolutamente maravilloso y como les puse en algún mensajito, ¿no? De acá al Martín Fierro, no vamos a andar con vuelta. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, doctor, es primero que nada, como ese día nos tocó también hablar ahí en la legislatura, y ahora esto de generar mini fiscales, que la gente tenga conocimiento de la información, que la gente sepa qué herramientas tiene que tener para pedir información. Y la verdad que ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con esto, de pedir información, de que la gente se inmiscuya, de que la gente defienda el medio ambiente, y vamos a adentrarnos en Mendoza con un megaproyecto de minería. Pará, no te me anticipé, Benjamín. Sí. Primero tengo que salir a decir que me rebelé. Porque hoy no vamos a recomendar películas. Cierto. Muy bien. No recomendamos películas y no vamos a empezar con el mapa del mundo. Yo Bien. sé por qué se reveló. Sí, porque ya sé. Lo censuraste la semana pasada. Es que era muy fuerte la película, después busquen la película El Hoyo, la que está, una película española muy buena realmente, pero un tráiler bastante fuerte, pero realmente les recomendamos esa película, doctor. Es un documental, pero película española. No, es una película española, película española, una distopía, como le dicen ahora, bastante interesante. Yo espero que no lo haya visto el gobernador, porque capaz que piensa en hacer un tipo de esos cárceles verticales. Tremenda la película, doctor. Bueno, esperamos que no, entonces. Una mala idea. Una pésima idea, sí, pero sobre idea. todo lo que genera la conciencia, digamos, de esto, del mundo de consumo, del mundo de escalas, donde realmente... Y donde cada uno cuida su propia quinta. Quinta, exactamente, Sí, doctor. es una película que marca nuestro egoísmo en ese sentido. Lo estamos recomendando sin que se dé cuenta, lo estamos empezando a recomendar y hablando de la película, de De otra todas forma, maneras, ¿no? no recomendamos películas, pero tenemos un montón de libros. Eso le iba a decir, doctor, acá tenemos en pantalla, si nos permiten, no sé cuánta cantidad de libros nos trajo, muchas gracias, doctor. Uno Y más ahora, interesante que otro. Uno más interesante, y sobre todo tenemos en diferentes idiomas, ahora tenemos libros en inglés, en italiano, en portugués, así que atención a todos los lectores, a todas las personas que tenemos muchos tucumanos realmente que saben diferentes tipos de idiomas, y tenemos un libro Conflicti Ambientale, un libro italiano realmente, tenemos libros de Francia, o sea... muchas cosas que vamos a sortearla durante este año y también ya para el año que viene, porque es mucha cantidad de libros, doctor. Estamos en diciembre, así que muchas gracias, doctor. Y bueno, hablamos al principio de un tema importante, hoy hablamos de Mendoza. ¿Otra vez? Un megaproyecto. No quiero hablar de Mendoza ahora. ¿Con qué vamos a comenzar? ¿Con qué quiere doctor? empezar entonces, doctor? A ver, vaso de agua, medio lleno, medio vacío. ¿La buena noticia o la mala noticia? ¿Cuál de las dos quiere? Empecemos por la buena. Eso, hay que empezar por la buena. Cuando yo le digo eso a mi hija y mi hija dice, no, yo quiero empezar por la mala, le digo, no. Cuando vos tenés un remedio que te va a hacer mal el estómago, lo primero que tenés que tomar es un protector del estómago y después la pala. Ese. ¿Por qué la buena? Porque la buena es que en Córdoba, Sí. en Tras la Sierra, a raíz de una denuncia hecha por el Foro de Vecinos de Tras la Sierra contra una empresa minera, la fiscal de Villa Dolores ordenó una clausura de la mina de modo inmediato y preventivo. Es algo que, debo decir, me sorprende, y a los que trabajamos penal más todavía, porque cuando uno habla de medidas cautelares en el ámbito del sistema de administración de justicia, está acostumbrado a hablarlo dentro de los recursos de amparo, por ejemplo. Vamos a hacer un recurso de amparo con una medida cautelar. Resulta que ahora las medidas cautelares ya se están imponiendo en el campo del derecho penal.
Y esto es muy interesante. La primera medida cautelar que yo recuerde en campo penal fue en Santiago del Estero, justamente dentro de la jurisdicción que yo tenía en ese entonces, por un caso de glifosato que tiraron sobre una comunidad aborigen. Se abrió la causa penal por el crimen ambiental que puede significar la contaminación y el juez ordenó al empresario que rociaba con un avión que no lo haga más y le estableció una especie de cinturón de protección. Ya eso se está difundiendo en muchos lugares, en Santa Fe, por ejemplo, y ahora en Córdoba. Qué bueno que los ciudadanos cada vez más hagan denuncias penales ambientales, como vos decías en un principio. Qué bueno que la gente se concientice en esto de meterse en una situación tan difícil como es la protección del ambiente. Y es una denuncia penal, ni siquiera es una querella penal, porque ni siquiera tienen abogados para hacer este trabajo. Sin embargo, la fiscal número 1 de Villa Dolores tomó el caso entre manos, le ordenó a la Policía Ecológica de allí, de Córdoba, que haga esta clausura, y es una muy buena noticia. Entonces, ahora sí, vamos a la mala. Vamos a la mala. Perdón, lo de Córdoba entonces fue iniciado por un ciudadano común, una demanda. Por el Foro Ambiental Tras la Sierra. Ah, bien. Ahí hay un gran luchador que es el doctor Jiménez, que no es abogado, es un especialista en el tema de antenas de telefonía celular. Algún día te voy a alcanzar el teléfono para que le haga una nota, porque sabe muchísimo. Yo he aprendido tanto de él. Y él dice que bueno, que ha aprendido a mí a hacer causas penales, pero la verdad que me parece que es para celebrar. ¿Y la mala noticia, doctor? Bueno, ahora sí, a Mendoza, vamos a Mendoza. Trajimos algunas imágenes. A ver si podemos explicar el conflicto de Mendoza. Sí. En Mendoza se quiso derogar una ley que protegía el agua, hace ya unos años, en el 2019, y hubo una gran manifestación popular realmente muy importante, en donde justamente esa ley debió ser reinstalada por la legislatura. El Mendoza tiene Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Bicameral. Es bicameral. Esa ley en el año 2019 fue derogada, pero hubo semejante manifestación popular que inmediatamente la tuvieron que reinstalar, volver a sancionar, anular la ley. Año 2019. Cambios de gobierno, nuevas empresas, aparecen nuevas empresas mineras. El que era gobernador en aquel momento ahora es el empresario de la empresa minera que está impulsando la minería en la zona sur de Mendoza. Una cuestión. ¿Y qué ha pasado? Bueno, el gobernador esta vez no modificó la ley, no cambió la ley, pero impulsó informes de impacto ambiental a través del Congreso de Mendoza. A mí me sorprendió esto porque los informes de impacto ambiental, las autorizaciones para emprendimientos mineros son autorizaciones administrativas que se dan desde el Poder Ejecutivo sin la intervención de los congresos. Claro. En este caso específico no. Fueron por el Congreso, motivó unas grandes movilizaciones, pero no fue suficiente para modificar el statu quo. Y la mala noticia es que estas empresas mineras ya tienen el visto bueno para instalarse en el sur de Mendoza. Pero entonces estos informes de impacto ambiental son favorables. Se hizo unas asambleas paralelas, porque es curioso, la participación que le dio Mendoza a la ciudadanía del lugar fue en un lugar allá perdido por la nube, sí, y no participaron todos los ambientalistas que quisieron estar. Doctor, y esto me lleva a pensar, ¿qué representantes tienen los representados mendocinos entonces? Es todo un tema, pero bueno, yo creo que nos está pasando a muchos en este momento, ¿no? No nos sentimos representados por ese sector político, pero también es cierto que en las elecciones fueron ganadas por un partido político que justamente está impulsando el negacionismo en materia de calentamiento global. Hay algunas cuestiones que fueron privilegiadas con el voto, que fueron en un solo paquete y que lamentablemente está teniendo estos efectos que estamos viendo.
en estas circunstancias. ¿Y esto, doctor, podría abrir la puerta para otros emprendimientos similares en otras partes del país o, por qué no, para sentar un precedente en el Congreso de la Nación? A ver, a mí me parece que hay factores distintos, ¿no? La estrategia del gobernador de Mendoza, muy astuta, por cierto, porque no deroga la ley. Claro. En segundo lugar, me parece de que si vamos a instalarlo a nivel nacional, tenemos tratados internacionales que nos impiden retroceder en materia de protección ambiental. Este principio de no retroactividad nos faculta a quienes defendemos el ambiente a iniciar las acciones que fueran necesarias, incluso ante la Corte Suprema. Bien. Si en Tucumán se le ocurriera hacer alguna ley que permita la megaminería en Tucumán, Dios no lo quiera, toquemos madera en algún lado, la verdad es que tenemos la posibilidad de plantearlo como de no regresión por el Tratado de Escazú. Así que hay herramientas para evitarlo y eso mismo se está trabajando en muy distintas provincias. La posibilidad, por ejemplo, en esta semana se va a abrir una querella penal en Bahía Blanca por la contaminación. Fíjate vos, la contaminación del petróleo en Neuquén, abren una causa penal en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, a más de 600 kilómetros de distancia. ¿Por qué se da eso, doctor? Por la contaminación del río Colorado. Es decir, el río Limay, que forma el río Colorado, está muy contaminado con el petróleo. Los fiscales y jueces de Neuquén parece que están fallando en favor de las empresas petroleras. Entonces, ¿qué ha hecho las comunidades mapuches? Han armado una querella muy buena, la estuve leyendo, he quedado impactado, y se va a iniciar una causa penal en Bahía Blanca porque el efecto de la contaminación recorre 600 kilómetros de distancia. Doctor, recién hablamos justamente de ese principio importantísimo para el medio ambiente y hace muy pocos días, aprovechando la política que venimos hablando de minería, mega minería en Tucumán, se dio a conocer que la compañía Glencore quería justamente reactivar la mina lumbrera hacia fines del 2026. ¿Qué posibilidades tiene de esto? Hay muchas empresas que quieren reactivar mucho emprendimiento minero. Vamos a ver si pueden, porque la verdad hay muchos antecedentes judiciales, hay causas penales que todavía están en trámite por la causa de Minera La Lumbrera. No olvidemos que Minera La Lumbrera se fue ya hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, y el plan que se tiene argumentando tiene que ver más que nada con la obtención de beneficios económicos a nivel nacional. Doctor, ahí veíamos imágenes de las movilizaciones en Mendoza y quisiera preguntarle si todavía le queda algún recurso que puedan usar desde la ciudadanía en contra de esta decisión. Vos sabés que creo que sí, creo que sí. Es más, en el mes de febrero, no sé dónde estarán ustedes, pero yo me voy a ir a veranear a Mendoza. Ya han organizado un tour. Lindo calorcito en Mendoza en febrero. Un tour ambiental del doctor Gómez. Sí. Arranco en Chosmalal, Neuquén, sigo por Malargüe, voy a General Alvear, voy a San Rafael, voy a Uspallata, voy a Mendoza y me quieren hacer llevar hasta San Juan. Bien, así que voy a andar 20 días arriba de una camioneta, voy a parecer un pastor evangelista. Del ambiente. Del ambiente, muy bien. Exactamente. Y vamos a analizar ese aspecto por varias razones. Primero, por este principio de no retroactividad. Hay que ver si estos permisos no están afectando alguna legislación que se pretenda tácitamente derogar. Y la segunda cuestión que hay que revisar es si no podemos hacer pedidos de informe realmente que extraigan información. Vos sabés que el CONICET le mandó a pedir, CONICET Mendoza, le mandó a pedir a la empresa San Jorge, que ahora tiene otro nombre, información en este sentido, pero no lo hizo en el marco del Tratado de Escazú. Importante detalle, doctor. Un detalle fundamental. Conclusión, salió a decir el CONICET de que no le habían dado la información, pero ¿qué ha pasado? Inmediatamente le pidieron que bajaran esa nota que habían subido a internet y ya no está. Doctor, ahora nos permite con usted también que generemos conciencia, que generemos información ambiental y vamos a tocar un tema que lo veníamos también hablando, que tiene que ver con línea de ribera y camino de Siria. ¿Qué es una línea de ribera
¿Y cómo se determina técnicamente esto tan importante? Qué complejo, ¿no? Qué complejo. ¿Están por salir a veranear a Mar del Plata? A Miramar. Hay algunos que van a querer ir acá al río Salí. No lo recomiendo, ¿no? Por la contaminación del río, pero la verdad es que es todo un tema muy complejo porque en zonas como por ejemplo en Bariloche, sí, en la zona de lo que se llama la comarca andina, en el noroeste de la provincia del Chubut, se han dado conflictos muy fuertes por este tema, porque hay muchos empresarios que compran campos, terreno y adentro hay un lago. Sí. Tiene que tener acceso a ese lago. ¿Por qué? ¿Qué es el camino de Sirga históricamente? Antes, cuando los ríos eran navegables y se podía transitar con un bote, etcétera, subir contra la corriente del río era complicado. Entonces lo que se hacía era poner caballos de uno o de otro lado de la ribera, engancharse al barco con sogas y sirgar la nave. Entonces la subían río arriba. Eso era el camino. El camino de Sirga era para que los barcos pudieran remontar un río que iba como correspondía. Obviamente ya eso no tenemos, porque ahora lo que tenemos incluso hasta remolcadores que hacen ese trabajo, si usted lo ven en el río Paraná, por ejemplo. Pero esta teoría quedó en el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield del siglo XIX. Wow. Fue modificada en el nuevo Código Civil y Comercial de hace unos años atrás, y en el artículo 1971-72, creo, establece que es de dominio público, este es el término correcto, 15 metros a cada lado de la línea de que vendría a ser la más alta marea si estamos hablando en el mar. Yo les traje un dibujito más o menos como para armar, no sé si lo tienen. Estamos viendo, doctor, y justamente eso, también se hace alusión a ríos, y es importante decirlo porque de una u otra forma quienes ocupan lugares prohibidos o áreas prohibidas, con ríos inclusive dentro de campos que muchas veces se acercan y no son de dominio público, tienen responsabilidades jurídicas. Absolutamente. Es muy interesante este punto, porque una de las cuestiones que a mí mucho me consultaban en su momento eran los pescadores. Yo quiero ir a pescar y no me dejan porque han alambrado hasta el borde del río. Hay que dejar 15 metros. Está en discusión jurisprudencial si aquel propietario de una zona ribereña tiene que dejar un camino de acceso a esa posibilidad o no. Especialmente cuando son zonas reducidas, ¿no? Pequeños campos, zonas de... Doctor, ¿y la alteración a esta línea de ribera que estamos hablando, usted hace alusión, se lo podría, digamos, tener en cuenta o considerar como un delito ambiental? Yo creo que no, porque tiene que ver más con un conflicto de derecho civil. Bien. No estamos hablando de un conflicto de contaminación. Bien. Pero lo que hay que destacar, y esto sí es cierto, que cuando nuestros abogados, entre ellos el doctor Lorenzetti, el doctor Guayar, de feliz memoria, miembro de la Cámara Federal de Tucumán, ya fallecido, a él lo designaron miembro de la Cámara Federal en el mismo acuerdo que me designaron a mí fiscal de la Cámara en el año 2001. Ernesto Guayar hace una explicación muy cálida y muy sentida sobre el tema de cómo facilitar el acceso a aquellos que quieren ir. Y sobre todo explicaba el famoso conflicto que genera esto de hacer barrios privados y ponerte el puerto para que vos llegues en lancha a tu casa. Claro. Entonces, ahí hay toda una cuestión a dilucidar. Pero volvamos al tema. En el mar, 15 metros de playa a partir de la marea alta, la marea ordinaria, no vamos a hablar de la marea extraordinaria. Y en cuanto a los ríos, en cuanto al cauce del río, en función de cómo va lleno el río en el periodo de plenitud del río, no cuando está la seca y el río está abajo. Doctor, quiero agradecerle, todos queremos agradecerle por su visita a nuestros estudios el día de hoy, agradecerle por todo este año, ahora presencialmente se lo vuelvo a repetir,
y agradecerle por lo que está haciendo verdaderamente por toda Argentina, que está haciendo esta gira de una u otra forma internacional, nacional. Mañana nos vamos a Jujuy, a Brapampa y a Humahuaca y después a Bolivia. Así que estoy complicado mañana. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones por lo que sigue haciendo y sigue trabajando, a pesar de que ya dejó la justicia federal, pero está haciendo una causa mucho más fuerte y más noble que tiene que ser una causa, digamos, ciudadana. Así que gracias, doctor. Debo decir que es en beneficio propio, porque me siento muy bien haciéndolo, viniendo aquí, hablando con ustedes, aunque sea por streaming, pero venir y a la gente que nos escriba, sí, que entre a la página, si quieren meterse ahí en gustavogomez.ar, que es la página donde estamos dando información, contestamos los correos, le ayudamos a hacer pedidos de informe. Estamos dando un impulso bastante fuerte en ese sentido y me siento tremendamente feliz. Usted no sabe lo bien que me hace este trabajo. Qué bueno, doctor. Realmente muchas gracias y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Si no nos vemos, que tengamos felices fiestas. Así es. Felices fiestas y buen viaje. Y buen viaje. Gracias.